Hola, bienvenidos al canal del Médico Galáctico, donde hoy vamos a estar abordando el tema del potencial de acción miocárdico. Esto es un tema clave dentro de la fisiología cardíaca, debido a que de la comprensión y el entendimiento de este contenido dependen muchos contenidos que se incluyen dentro de la práctica clínica. Por ejemplo, es necesario para la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos que actúan dentro de la mayoría de las arritmias, así como para entender cómo es el funcionamiento de los fármacos antiarrítmicos que se usan. También es necesario para comprender elementos dentro de la electrocardiografía. Por lo tanto, te recomiendo que te mantengas viendo este video para que comprendas todos estos elementos que van a ser explicados a continuación. Para comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tienen en común un bombillo y el corazón? Si pudiste contestarlo, felicidades. Si no, la respuesta es que ambos funcionan con electricidad. Y seguro te vas a preguntar, ¿y cómo es que ambos funcionan con electricidad? Bueno, sencillo. Si nos basamos en el concepto básico de electricidad, la electricidad no es más que un flujo de electrones a través de un conductor. En el caso del bombillo sería el cable, o sea, el alambrado, a través del cual se mueve un electrón. Este movimiento del electrón es lo que se conoce como electricidad y es lo que genera la luz dentro del bombillo. El corazón también funciona con electricidad, lo que se conoce con el nombre de potencial de acción. O sea, a ambos lados de la membrana celular del miocardio, o sea, del miocito, existen elementos que poseen carga eléctrica. Estos elementos fundamentalmente son el sodio, el potasio y el calcio. Estas cargas le confieren cierta electropositividad y electronegatividad a la pared celular. O sea, por el lado externo, o sea, el espacio extracelular, la pared celular tiende a ser electropositiva y por el espacio intracelular tiende a ser electronegativa, debido a que hay menor concentración de iones positivos que en el espacio extracelular. A esta distribución de las cargas se les conoce como potencial en reposo, cuando por la entrada y salida de estos elementos hacia el espacio intracelular y el espacio extracelular se produce un cambio dentro de la polaridad, o sea, el espacio extracelular se vuelve electronegativo mientras el espacio intracelular se vuelve electropositivo, se le conoce como potencial de acción y es la clave para la transmisión del impulso nervioso. El tejido cardíaco cuenta con 4 propiedades que son únicas de él. La primera es que posee su propia vía de conducción. La segunda es el automatismo. La tercera, la conducción. Y la cuarta, la contractilidad. La primera propiedad del tejido miocárdico es que posee su propio sistema de conducción, o sea, también conocido como sistema excitoconductor, el cual es el responsable de la producción y transmisión del impulso eléctrico dentro del corazón. En este video no vamos a abordar mucho con respecto a este tema, puesto que va a ser contenido de un próximo video, pero voy a mencionar algunas de las estructuras que lo conforman para que tengan un acercamiento a este contenido. La primera estructura es el nodo sinoatrial, responsable de la producción del impulso eléctrico, el cual se transmite al miocardio de los atrios. Luego vienen las fibras internodales, que transmiten el impulso al nodo atrioventricular. Luego le sigue el haz de His, que posee una rama izquierda y una rama derecha. Y luego le siguen las fibras de Purkinje, que son las responsables de llevar el impulso eléctrico a las células miocárdicas de los ventrículos. El automatismo no es más que la capacidad que tiene el miocardio de producir, de generar su propio impulso eléctrico. Esto se logra en parte a las uniones gap, que a continuación te voy a explicar brevemente en qué consisten. Las uniones gap no son más que 2 hemiporos, o sea, un poro de cada célula que se encuentran alineados de forma perfecta. Además, donde se encuentran las uniones gap, las membranas celulares de estas células se encuentran más unidas con respecto al resto de la membrana celular. Estas uniones son las responsables de transmitir elementos químicos de una célula a la otra, así como de transmitir el impulso eléctrico. En cuanto al automatismo, aunque todas las
células miocárdicas tienen la propiedad de poder generar un impulso eléctrico, dentro del corazón existen ciertas estructuras especializadas en esta función. Estas son el nodo sinoatrial, el cual genera el impulso eléctrico con un ritmo intrínseco aproximado de 100 latidos por minuto. Luego le sigue el nodo atrioventricular, el cual tiene un ritmo intrínseco de 40 a 60 latidos por minuto, y las fibras de Purkinje tienen un ritmo intrínseco de aproximadamente 35 latidos por minuto. Todas las fibras miocárdicas tienen la posibilidad de conducir el impulso eléctrico, pero existen estructuras dentro del corazón especializadas en esta función. Estas son el nodo atrioventricular, el cual es responsable de la conducción lenta. Esto se debe a que el diámetro de sus fibras es menor, a que tiene una menor concentración de uniones gap y a que existe una menor tasa de despolarización en sus fibras. Las otras estructuras son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje están especializadas en la conducción rápida. Esto se debe a que poseen una mayor concentración de uniones gap, a que el diámetro de sus fibras es mayor y a que posee una mayor tasa de despolarización. La última propiedad del tejido miocárdico es la contractilidad, o sea, las células cardíacas, una vez que generan el impulso eléctrico y que lo transmiten de una célula a otra, estas tienen la posibilidad de contraerse, o sea, de reducir su tamaño, produciendo entonces la contracción del corazón. Luego de haber abordado las diferentes propiedades del tejido miocárdico, ya podemos referirnos a cómo se produce de forma más específica este potencial de acción. El potencial de acción cuenta con 4 etapas. La primera etapa, o etapa 0, se conoce como etapa de despolarización o de ascenso rápido. Durante esta etapa, el sodio que se encuentra en el espacio extracelular se mueve al interior de la célula. Esto se debe a la apertura de los canales de sodio rápidos o voltaje dependientes. La tasa de intercambio de polaridad es directamente proporcional a la transmisión, a la velocidad de transmisión del impulso eléctrico. O sea, entre más inclinada esté esta pendiente, significa que la velocidad del impulso eléctrico es mayor. Esto tiene una traducción en el electrocardiograma. O sea, la etapa 0 de el potencial de acción equivale al complejo QRS en el electrocardiograma. A la fase 0 del potencial de acción del miocito le sigue la fase 1, también conocida como fase de repolarización inicial o repolarización lenta, que es esta curva que se encuentra aquí. Durante esta etapa se cierran los canales de sodio y comienzan a abrirse los canales de potasio voltaje dependiente. A la fase 1 le sigue la fase 2, también conocida como fase de meseta. En esta fase se abren los canales de calcio voltaje dependiente, permitiendo el flujo de calcio hacia el interior de la célula. También se abren los canales de potasio voltaje dependiente, los cuales causan la salida del calcio hacia el exterior de la célula. Como se produce una tasa de intercambio de iones hacia el interior y el exterior de la célula con aproximadamente la misma carga, se produce una curva que, como pueden observar, es una meseta, o sea, poco pronunciada. Esto tiene una traducción también electrocardiográfica. Esta fase corresponde al segmento ST del electrocardiograma. A la fase 2 del potencial de acción le sigue la fase 3 o fase de repolarización. Durante esta etapa los canales de calcio se cierran, pero los canales de potasio permanecen abiertos, produciéndose un flujo masivo de potasio hacia el exterior de la célula. Esta etapa también tiene una traducción electrocardiográfica y equivale a la onda T del electrocardiograma. A la fase 3 le sigue la fase 4 o fase de potencial en reposo. Durante esta etapa se cierran los canales rápidos o voltajes dependientes tanto de sodio, de calcio y de potasio, pero se mantiene un intercambio de iones a través de la bomba de sodio y potasio y del intercambiador de sodio y calcio. Como se produce un intercambio de iones más o menos balanceado, no se produce ninguna alteración con respecto al potencial en reposo. Estos elementos que fueron explicados en cuanto al potencial de acción
corresponden al miocito, o sea, la célula miocárdica responsable de la contracción del músculo. Pero las células nodales, o sea, del nodo sinoatrial y del nodo atrioventricular, se comportan de forma diferente, teniendo un potencial de acción que contiene algunas diferencias con respecto al potencial de acción que acabo de explicar. La primera diferencia es que no existe una fase 1 ni una fase 2. La otra diferencia es que la despolarización no depende de los canales de sodio voltaje dependiente, sino que dependen de los canales de calcio voltaje dependiente. El potencial de acción de las células nodales también consta de una fase 0 o fase de despolarización. Durante esta fase, los canales de calcio voltaje dependiente se abren, permitiendo el influjo, o sea, la entrada de calcio al interior de la célula nodal. Durante esta etapa, los canales de sodio voltaje dependiente se encuentran permanentemente cerrados. Esto se debe a que el interior de la célula es eléctricamente menos electronegativo con respecto a las células miocárdicas. Esto produce que sea necesario una menor entrada de iones positivos al interior de la célula. Por lo tanto, esta es la explicación de por qué la transmisión del impulso eléctrico dentro de las células del nodo atrioventricular es más lenta. A la etapa 0 le sigue la etapa 3 o etapa de repolarización. Durante esta etapa, los canales de calcio voltaje dependiente se cierran, pero se abren los canales de potasio voltaje dependiente, produciéndose la salida de potasio al exterior de la célula. La fase 4 se conoce como fase de despolarización diastólica espontánea lenta. Esta se debe a los canales o las corrientes funny de divertido en inglés. Estos son canales de sodio y potasio que permiten la entrada de sodio al interior de la célula y la salida de potasio. Hay que decir que la pendiente de esta curva es responsable de la frecuencia cardíaca. O sea, mientras más inclinada sea esta curva en el nodo sinoatrial, mayor será la frecuencia cardíaca. Bueno, espero que les haya sido útil este video. Si les gustó, denle like. Espero que continúen estudiando, abordando este tema, porque es mucho más complicado de lo que he explicado en este video. Pero una vez que tengan una comprensión total de este contenido, les será mucho más fácil entender elementos, como ya dije, de electrocardiografía y farmacocinética en el corazón. Bueno, hasta la próxima.